qué pasó con algunos de los ganadores de la Guerra Fría, miro a Bruselas, donde los comisarios de la UE advierten a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales durante tiempos de disturbios civiles, en el momento en que detecten lo que han juzgado como, entre comillas, o contenido de odio, o a este mismo país, donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea, como parte de, entre comillas, combatir la misoginia en Internet, un día de acción. Miro a Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en quemas del Corán que resultaron en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes de Suecia, para supuestamente proteger la libre expresión, no otorgan, de hecho, y cito, un pase libre para hacer o decir cualquier cosa sin arriesgarse a ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizás lo más preocupante, miro a nuestro querido amigo, el Reino Unido, donde los derechos de conciencia han puesto las libertades básicas de los británicos religiosos en riesgo. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith, Connor, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz crimen de estar a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, no obstruyendo a nadie, no interactuando con nadie, solo rezando en silencio por su cuenta. Después de que las fuerzas del orden británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era en nombre del hijo no nacido que él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los oficiales no se conmovieron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de amortiguamiento del gobierno, que criminaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona. Dentro de 200 metros de una instalación de aborto, fue sentenciado a pagar miles de libras en costos legales a la fiscalía. Ahora desearía poder decir que esto fue una casualidad, un ejemplo aislado y loco de una ley mal redactada aplicada contra una sola persona. El pasado octubre, el gobierno escocés envió cartas a ciudadanos en zonas de acceso seguro, advirtiendo que incluso la oración privada en casa podría violar la ley. El gobierno instó a denunciar a conciudadanos sospechosos de crímenes de pensamiento. En Gran Bretaña y en toda Europa, temo que la libertad de expresión está en retroceso. Y en interés de la comedia, mis amigos, pero también en interés de la verdad, admitiré que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido desde dentro de Europa, sino desde mi propio país, donde la administración anterior amenazó e intimidó a las empresas de redes sociales para censurar la llamada desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado de un laboratorio en China que nuestro propio gobierno alentó empresas privadas para silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Así que vengo aquí hoy no solo con una observación, sino con una oferta. Y así como la administración de Biden parecía desesperada por silenciar a las personas por expresar sus opiniones, la administración de Trump hará precisamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en el espacio público, estemos de acuerdo o no. Ahora estamos en el punto, por supuesto, de que la situación se ha vuelto tan mala que este diciembre Rumania canceló directamente los resultados de una elección presidencial basado en las sospechas endebles de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora, según entiendo, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas
Pero le pediría a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en redes sociales para influir en tus elecciones. Nosotros ciertamente lo creemos. Incluso puedes condenarlo en el escenario mundial. Pero si tu democracia puede ser destruida con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte para empezar. Ahora, la buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que muchas personas aparentemente temen. Y realmente creo que permitir a nuestros ciudadanos expresar sus opiniones los hará más fuertes. Aún, lo cual, por supuesto, nos lleva de vuelta a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, participar en estas conversaciones. Ahora, de nuevo, no tenemos que estar de acuerdo con todo o cualquier cosa que la gente diga. Pero cuando las personas representan, cuando los líderes políticos representan una circunscripción importante, nos corresponde al menos participar en un diálogo con ellos. Ahora, para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, parece cada vez más como viejos intereses arraigados escondiéndose detrás de feas palabras de la era soviética como desinformación y mala información, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente o, peor aún, ganar una elección. Ahora, esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que escuchen este término de compartir la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida, juntos, que los europeos den un paso adelante, mientras América se enfoca en áreas del mundo que están en gran peligro. Pero permítanme también preguntarles, ¿cómo comenzarán siquiera a pensar en el tipo de preguntas presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? Ya he escuchado mucho en mis conversaciones y he tenido muchas grandes conversaciones con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He escuchado mucho sobre de qué necesitan defenderse y por supuesto eso es importante. Pero lo que me ha parecido un poco menos claro, y ciertamente creo que para muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente para qué se están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos creemos que es tan importante? Y creo profundamente que no hay seguridad si tienes miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a tu propia gente. Europa enfrenta muchos desafíos, pero la crisis que este continente enfrenta ahora, la crisis que creo que todos enfrentamos juntos, es una que hemos creado nosotros mismos. Si estás huyendo con miedo de tus propios votantes, no hay nada que América pueda hacer por ti. Ni en ese caso hay algo que puedas hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y eligió al presidente Trump. Necesitas mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años. Nos hemos aprendido que los mandatos débiles producen resultados inestables, pero hay tanto de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que creo que vendrá de ser más receptivo a las voces de tus ciudadanos. Si vas a disfrutar de economías competitivas, si vas a disfrutar de energía asequible y cadenas de suministros seguras, entonces, necesitas mandatos para gobernar. ¿Por qué tienes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas? Y por supuesto, sabemos eso muy bien en América. No puedes ganar un mandato democrático censurando a tus oponentes o encarcelándolos. Ya sea el líder de la oposición, una humilde cristiana rezando en su propia casa, o un periodista tratando de informar las noticias. Tampoco puedes ganar uno ignorando a tu electorado básico en cuestiones como quién puede ser parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente
que la migración masiva, hoy en día, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es un número similar, por cierto, en los Estados Unidos, también un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la UE desde países no pertenecientes a la UE se duplicó entre 2021 y 2022 solamente. Y por supuesto ha aumentado mucho más desde entonces. Y sabemos que la situación no se materializó en un vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otros en todo el mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores causados por estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo mencionarlo de nuevo sin pensar en las terribles víctimas que tuvieron un hermoso día de invierno en Múnich arruinado. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero es una que hemos escuchado demasiadas veces en Europa y desafortunadamente demasiadas veces en los Estados Unidos también. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de unos 20 años, ya conocido por la policía, embiste un coche contra una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces debemos sufrir estos terribles reveses antes de cambiar de rumbo y llevar nuestra civilización compartida en una nueva dirección? Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no verificados. Pero ¿sabes por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron por ello. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada. Ahora, yo coincido con muchas de estas preocupaciones, pero no tienes que estar de acuerdo conmigo. Solo creo que a la gente le importa su hogar, les importan sus sueños, les importa su seguridad y su capacidad para proveer para ellos mismos y sus hijos. ¿Y son tan inteligentes? Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrario a lo que podrías escuchar un par de montañas más allá en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones generalmente no se consideran a sí mismos como animales educados o como engranajes intercambiables de una economía global. Y no es sorprendente que no quieran ser desplazados o ignorados implacablemente por sus líderes. Es tarea de la democracia adjudicar estas grandes cuestiones en las urnas. Creo que el desestimar las preocupaciones de la gente, o peor aún, cerrar los medios, cerrar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más segura de destruir la democracia. Y hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de tu propio país, e incluso cuando esas personas son muy influyentes, y créame, lo digo con todo humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Pero ¿qué democracia alemana, qué democracia americana, alemana o europea no sobrevivirá? Es decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus súplicas de alivio son inválidas o no merecen siquiera ser consideradas. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se sostiene el principio y no se sostiene. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una elección. Y mi firme convicción es que no necesitamos tener miedo del futuro. Puedes aceptar lo que tu gente te dice, incluso cuando es sorprendente. Incluso cuando no estás de acuerdo. Y si lo haces, puedes enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y eso para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en los hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que hemos construido juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es entender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y tiene una voz
Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas asegurarán muy poco. Como el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los campeones más extraordinarios de la democracia en este continente, o en cualquier otro, una vez dijo: no tengan miedo. No deberíamos tener miedo de nuestra gente, incluso cuando expresan opiniones que no están de acuerdo con su liderazgo. Gracias a todos. Buena suerte a todos ustedes. Dios los bendiga.